Hola, buenas tardes hermanos y hermanas, de nuevo un jueves más ante la palabra de Dios para comprender y aprender más de las cosas del Señor. Como dijimos la semana pasada, si os acordáis, quien no está conmigo está contra mí. El que no está a mi favor, quien no recoge conmigo, desparrama. Y esto tiene su continuidad en las palabras del Señor Jesús. Dice en Lucas 11:24, cuando un espíritu impuro sale de una persona y anda errante por lugares desiertos en busca de descanso y no lo encuentra, se dice a sí mismo, regresaré a mi casa de donde salí. Y si al llegar la encuentra barrida y arreglada, va reúne a otros 7 espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir allí. De manera que la situación de esa persona resulta peor al final que al principio. Es un aviso tremendo que nos hace el Señor esta tarde. ¿Cuántos de nosotros tenemos la experiencia de personas que han dicho que eran creyentes, que se han incorporado a la vida de la iglesia? Personas que de alguna manera han manifestado su fe, se han bautizado, han tenido una vida de creyentes y que en un momento determinado de su vida, por motivos que a veces nosotros decimos, ¿cómo es posible? Se han retirado, han dejado al Señor y han vuelto atrás. Pero lo peor no es que hayan vuelto atrás. Lo peor es que al volver atrás se les abre una libreta en que no solo está escrito su vida anterior, sino que tienen unas libretas, unas hojas en las cuales están escritas la vida que han tenido en relación con el Señor y las han arrancado estropeando la libreta. Y resulta que su estado que sigue a ese negar a Jesús es peor que cuando empezaron a creer. No voy a meterme sobre los motivos, las causas, el porqué, el otro. Mira, motivos hay muchísimos, pero hay uno que es fundamental. No ha habido verdadera conversión. Lo atestiguo y lo digo. Cuando una persona manifiesta su fe y goza y se alegra, como dice la carta a los Hebreos, de los bienes espirituales y tira atrás, su situación resulta muchísimo peor. También tengo que decir que si esa persona ha sido creyente de verdad, es decir, ha habido una conversión, claro que puede haber momentos en la vida es muy larga y todos conocemos las circunstancias que a veces pueden concurrir, debilidades humanas, debilidades psicológicas, claro que sí, de mucho tipo, y entonces esa persona reniega del Señor y vuelve al camino anterior. Pero tengo que decir algo, que estoy convencido que es posible que algunos estéis de acuerdo y otros no. Yo simplemente expreso mi opinión. Aquella persona, si realmente nació de nuevo, si aquella persona fue convertida de verdad, esa persona volverá a la fe. Tarde o temprano, pero volverá a la fe. Si no se convirtió en su momento de verdad, no volverá a la fe. ¿Y qué pasa?
Es tremendo. Porque si uno cree y le pide al Señor que lo limpie, le pide al Señor renovar su vida, y el Señor hace en él una transformación, limpiando lo que hay en la habitación de su corazón, cuando niega al Señor, el diablo, el mal, encuentra una casa limpia y preparada para hacer de las suyas. Y a veces resulta que son peores las personas que han negado al Señor que aquellas que ni siquiera han dado el paso para entregarse a Él. Sí, de verdad, de verdad. Y a veces lo he dicho, es más fácil que se convierta un ateo que no una persona que dice que cree. Porque el ateo tiene la necesidad de Dios, mientras que el creyente, entre comillas, piensa que ya no necesita a Dios porque lo tiene, cuando realmente no lo tiene, y cuando en su casa y en su corazón han vuelto 7 demonios más a anidar en su corazón. Como dice el Señor Jesús, se meten a vivir allí. Y yo a veces les digo, son de ocupas. No dejemos que el diablo entre en nuestro corazón de ocupa. Pongamos los medios, cerremos bien la puerta. Cuando hayamos creído en el Señor, cerremos bien la puerta de la santidad a través de la oración, de la palabra de Dios, de congregarnos, de tener una vida entregada a Él. Cerremos bien la puerta para que nadie ni nada pueda entrar y estropear aquello que el Señor está arreglando en nuestro corazón y que le costó su propia vida, le costó su entrega en la cruz por cada uno de nosotros. Cuidado pues en eso. Sin embargo, nuestro pasaje, si esto lo tenemos claro, voy a seguir. En el versículo 27 al 28, el Señor nos vuelve a sorprender con una de aquellas cosas que de alguna manera se escapan a nuestros parámetros lógicos. Siempre he dicho lo mismo, le pedimos sabiduría al Señor, le pedimos que nos ayude, pero aquí el problema está en que a veces no lo ponemos en el primer lugar. Pedimos que nos ayude, pero lo dejamos en segundo lugar. El texto dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer que estaba entre la gente exclamó, gritó, dijo, feliz la mujer que te dio a luz y te crió a sus pechos. Feliz, bienaventurado, gozoso, dichosa, la mujer que te dio a luz y te crió a sus pechos. Está hablando de María. Claro que María era dichosa. En su seno se había formado el que sería el Hijo de Dios, el ungido, el Nazareno. Y eso es una bendición extraordinaria, una bendición magnífica. ¿Os imagináis entre todas las mujeres de la humanidad que una en concreto tuvo el privilegio y la bendición de ser la madre de Jesús? No vamos a entrar en disquisiciones teológicas, si esto, si lo otro, no. Aquí está diciendo aquella mujer que era mujer y por lo tanto sabía lo que era la maternidad,
de entre la gente, en un momento de exaltación, en un momento de entusiasmo, muy noble, muy normal, muy lógico. Pero aquí había algo que estaba fallando. Pero lo dijo, y lo dijo de todo corazón. Bendita la mujer que te dio el pecho. Bendita la mujer que te amamantó. Y que te dio a luz. Hasta ahora esto nosotros comprendemos que es normal y dices, muy bien, oye, es una expresión lógica, natural, elogiable, evidentemente, pero va y Jesús le da una respuesta sorprendente, sorprendente. Y no olvidemos lo que antes había dicho sobre aquel y aquella que cree, pero que resulta que vuelve atrás. Porque aquí el Señor da la clave también de lo que antes había explicado. Dice, Jesús le contestó, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Es decir, feliz aquel que ante Jesús lo escucha, lo acepta, lo recibe y su palabra entra a formar parte de su propia persona, pero además la vive, la pone en práctica. Esto también me recuerda el pasaje aquel que hace poco que vimos y que son esas máximas que Jesús dice de cuando en cuando y que tendríamos que coger una libreta y coger esos pasajes y apuntarlo, aunque sea sueltos, fuera de contexto, porque en sí mismo ya tiene algo que nos enseña. ¿Os acordáis cuando regresan los 72 enviados? He visto a Satanás que caía del cielo y tal, y Jesús dice, pero aún así, no os alegréis tanto de que los espíritus malignos os obedezcan, como de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Feliz más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y permitirme la licencia teológica, porque sus nombres están escritos en el cielo. La bienaventuranza no consiste en algo material. La dicha y la relación con el Señor, el gozo y la alegría de estar con el Señor, no consiste en algo material. No consiste en hacer esto, hacer lo otro. Yo voy a la iglesia todos los domingos y no falto ningún domingo. Un punto positivo para ti. Yo lo que hago es muchas veces orar mucho seguido. Un punto más para mí. Yo leo la Escritura muchas veces. Un punto más para ti. Está muy bien eso. Está muy bien eso. Pero la dicha y la felicidad consiste en una relación auténtica y espiritual con Dios. Feliz más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Fijaos un detalle que lo he dicho ya muchas veces. Escuchan la palabra de Dios. Es imposible que hubiera dicho que leen la palabra de Dios, porque en aquella época la Torá y los escritos, los salmos, no era algo que tenía todo el mundo, estaban en las sinagogas. Y entonces lo que sucedía es que escuchaban la Torá. Hoy en día nosotros tenemos Biblias físicas, papel,
tinta, palabras, traducciones, unas mejores, otras peores, pero traducciones, tenemos acceso a un libro y lo leemos. Pero es que resulta que lo que el Señor nos está indicando es que la palabra de Dios debe de entrar por todos nuestros sentidos. Y lo voy a decir: olfato, gusto, tacto, oído, vista. Cuando leamos, ¿por qué no lo hacemos en voz alta? Entra por los ojos y entra por el oído. Por los ojos lo vemos, pero por los oídos lo sentimos. Sentimiento penetra hasta dentro. Por eso el Señor Jesús dice, y curiosamente el pasaje tiene un sentido que esté en los dos oídos: aquella persona que solo busca al Señor, no a través de cosas físicas, no a través de prácticas más o menos religiosas, con prácticas más o menos, diríamos, espirituales o espiritualizantes mejor, entrará o está escrito su nombre en el cielo. El Señor nos dice que son los que escuchan la palabra de Dios y las que ponen en práctica, aquellos que son macarios, felices. Tremendo. Hay que afirmarlo. Aquella mujer de buen corazón lo dijo. Pero el Señor, como siempre también lo he dicho, ha de corregir y no rebaja en absoluto sus exigencias. Mirad, en la carta a los Colosenses hay un pasaje que me ha venido a la cabeza y que creo que podríamos estudiarlo a la luz de precisamente aquella buena mujer, que de todo corazón lo dice. Pero Jesús tiene que decir, no, lo importante no es lo físico, lo importante no es lo material, lo importante es la palabra de Dios que entra en el corazón y el vivir esa palabra de Dios en el amor. Había gente que pensaba que la práctica, y muchos hoy en día piensan que la práctica religiosa, el estar a bien con el Señor, consiste en una serie de sacrificios, de ritos, de actos, de hechos que buscan la amistad con Dios. Y aquí el Señor nos dice que es la palabra escuchada la que sirve. Y entonces Pablo tiene que salir al paso de esto. Y me vais a permitir que lo lea, aunque sea un poco largo. Algunos ya sabéis que lo he dicho más de una vez, porque es una forma de decir que Dios es espíritu y que donde está el espíritu ahí hay libertad, y que el espíritu sopla donde quiere, como quiere, cuando quiere. Y además añade el pasaje: así son todos aquellos que nacen del espíritu. Es decir, nuestra relación con el Señor no está condicionada ni siquiera al privilegio de haber sido madre de Jesús. Nuestra relación con el Señor es solo de carácter espiritual y un contenido tremendamente espiritual que se manifiesta en lo práctico, pero no al revés. Dice que no os escamoteen el premio esos que hacen alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, esos que presumen de visiones y que con sus pensamientos mundanos están inflados de vano orgullo. Es gente que ha perdido el contacto con Cristo, es decir, con la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo, a través de los ligamentos y junturas,
se mantienen unidos y recibe el alimento querido por Dios. Hay quien dice, prescinde de esto, no pruebes lo otro, no toques aquello. Y dicho en el contexto de aquella buena mujer que le dice a Jesús, bendito y bendita la mujer que te dio a luz, el Señor está diciendo, eso es lo de menos. Dice más adelante Pablo, tienen ciertamente un aire de sabiduría, con su aspecto de religiosidad, su pretendida humildad y su aparente riesgo ascético. En realidad carecen de todo valor, solo sirven para satisfacer las desordenadas apetencias humanas. En estos otros pasajes de Lucas, vemos cómo están unidos en sí mismos. Nos está diciendo, cuidado a aquellos que no se han convertido de verdad, porque si arreglan su corazón, si limpian su mente y su corazón, y no hay una verdadera conversión, es posible que a la larga entren cosas peores en su corazón. Y que la solución no está, ni mucho menos, en decir, yo es que he sido esto, o yo es que he hecho lo otro, yo es que aquí no, sino aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y para acabar, no voy a seguir, unamos estos dos conceptos preciosos. Alegraos porque vuestro nombre está escrito en los cielos. Y dije, tomando de la semana pasada, el que no está a favor mío, está contra mí. El que conmigo no recoge y desparrama. Y serás feliz si escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. Seguiremos si el Señor lo permite, la semana que viene. Amén.